¿Alguna vez sentiste que tu vida se encontraba en un callejón sin salida, como si no quedaran opciones, ni puertas abiertas, ni respuestas del cielo? Y si te dijera que justo en ese silencio, justo en esa oscuridad donde tus ojos no ven salida, Dios ya está abriendo un camino para ti, un camino que no se ve, pero que se está formando bajo tus pies. Un camino que está hecho no de certezas humanas, sino de promesas divinas. Hay momentos en los que no vemos y aún así debemos avanzar. No porque tengamos fuerza, sino porque tenemos fe. Y hoy, en este video, quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque el Espíritu Santo tiene un mensaje oculto para ti. Una verdad que no muchos conocen y que puede romper cadenas de miedo, ansiedad y desesperanza. A lo largo de estos minutos voy a mostrarte lo que la palabra dice sobre esos momentos en los que todo parece cerrado. Vamos a descubrir juntos el secreto de los caminos invisibles que Dios está preparando silenciosamente para quienes esperan en Él. No es casualidad que estés aquí hoy. Hay algo que tu alma necesita oír, una señal, un susurro del cielo, porque aunque ahora no lo entiendas, hay un versículo que dice: tú abres camino en el mar y sendas por las aguas impetuosas. Salmo 77:19. ¿Sabes lo que significa esto? Que donde tú ves agua profunda, Dios ve una autopista. Que donde tú ves el final, Dios está apenas comenzando. Este no es solo un estudio bíblico, es una invitación divina a confiar incluso cuando el suelo tiembla y el cielo se oscurece. Es un viaje de fe, y si llegas conmigo hasta el final, vas a descubrir una promesa que podría cambiar el rumbo de tu vida. Pero antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios esta frase que será tu declaración de fe hoy: confío aunque no vea. Sí, comenta eso ahora, porque al escribirlo estás activando tu fe y dejando una huella de esperanza para otros que también están buscando una salida. Y al darle me gusta a este video, no solo estás apoyando este mensaje, sino ayudando a que llegue a personas que, como tú, están luchando en silencio. Gente que necesita una palabra que los abrace, los levante y los haga recordar que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando no lo sentimos. Gracias por ser parte de este milagro. Me alegra que estés aquí. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Este canal ha sido refugio espiritual para muchos que no tienen una iglesia cerca. Y tú puedes ser parte de esta comunidad que ora, que aprende y que crece en la fe. Comenta siempre al iniciar cada estudio: paz en Cristo. Es nuestra manera de unirnos en espíritu, aunque estemos lejos. Hoy, la penúltima enseñanza de este estudio puede ser la clave que necesitas para desbloquear una bendición que lleva tiempo esperándote. Una verdad escondida, reservada para quienes perseveran. Así que toma aire, abre tu corazón. Vamos a comenzar. Número 1. El mar se abre cuando obedeces en fe. Hay decisiones que no se toman con los ojos, sino con el corazón alineado a la voz de Dios. Así como Moisés, muchas veces nos encontramos frente a un mar cerrado, con el enemigo a nuestras espaldas y ninguna salida visible delante. Pero Dios no necesita caminos pavimentados ni señales de tráfico para actuar. Él solo necesita tu obediencia en fe. Dios no abrió el mar rojo mientras el pueblo dudaba, ni mientras Moisés pensaba qué hacer. El mar comenzó a abrirse cuando Moisés extendió su vara, obedeciendo una instrucción que no tenía sentido humano. Imagínalo, un hombre levantando un palo frente a un océano. ¿Qué lógica hay en eso? Ninguna. Pero no se trata de lógica, se trata de fe. Cuando tú obedeces a pesar del miedo, a pesar de que no entiendes el plan, a pesar de que tus emociones te gritan que retrocedas, Dios actúa. Porque la fe verdadera no es cómoda, es valiente. La fe verdadera se mueve antes de ver la respuesta. Y esto es lo más poderoso. Dios no siempre elimina el mar,
A veces lo abre justo en medio de tu camino para que lo atravieses con firmeza. Pero tú tienes que dar ese paso. No puedes esperar ver la tierra seca antes de moverte. Tienes que moverte para verla. En Éxodo 14, 15, 16, Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Este pasaje nos revela algo importante. Hay momentos donde orar ya no es suficiente. Hay que avanzar. Hay batallas que solo se ganan caminando hacia lo que temes, confiando en que Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad del camino. Muchos creyentes hoy están paralizados, esperando señales. Pero no necesitas otra señal si ya tienes una promesa. Y Dios ha prometido abrir caminos en el desierto, ríos en la soledad y puertas donde antes solo había muros. Pero aquí está el detalle: la obediencia duele, porque muchas veces implica renunciar a tu control, soltar tus planes, tus cálculos, tus tiempos. Implica caminar sin saber lo que vendrá después del primer paso. Pero ahí es donde sucede el milagro. Dios honra al que obedece sin garantías visibles. ¿Estás dispuesto a levantar tu vara hoy? ¿A obedecer a Dios incluso si te parece ridículo? Tal vez Él te está pidiendo que perdones, que sueltes una relación, que confíes en una puerta que aún no se ha abierto, que entregues algo que amas. Y tú dudas porque no ves la salida. Pero recuerda, la salida se construye con cada paso de obediencia. Y no olvides esto: cuando el pueblo de Israel cruzó el mar, ni una gota del mar los tocó. Porque cuando Dios abre camino, lo hace completo. Él no te da medias soluciones, Él no improvisa. Él es el arquitecto perfecto del imposible. Él traza senderos donde el GPS espiritual dice sin salida. Tal vez hoy te sientes atrapado, como si tu historia se hubiera detenido en una página sin continuación. Pero no estás solo. El mismo Dios que abrió el mar te está observando ahora mismo, esperando que extiendas tu fe como una vara sobre tu situación, porque el milagro no está en el mar. El milagro está en tu obediencia. Y cuando des ese paso, cuando avances, aunque tiembles, el cielo entero se moverá a tu favor. Las aguas se abrirán, no porque tú puedas, sino porque Dios ya decidió abrir camino donde nadie más lo ve. Número 2. La fe comienza donde terminan tus fuerzas. La fe auténtica no se activa cuando todo está en calma. Se manifiesta cuando tus fuerzas ya no alcanzan, cuando tu lógica se agota, cuando tu corazón empieza a temblar. Es allí, en ese instante de fragilidad humana, donde la fe se convierte en una fuerza sobrenatural. El problema es que hemos aprendido a confiar en nuestra capacidad. Nos han dicho que debemos tener el control, que debemos prever todo, anticiparnos al futuro, construir certezas. Pero Dios trabaja en otra lógica. Él construye sobre lo invisible. ¿Cómo confiar en lo que no ves? Tal vez te preguntes. La respuesta está en el Salmo 121, 1-2, donde el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este versículo no habla de un Dios teórico, lejano, escondido en los cielos. Habla de un Dios que está presente cuando tus piernas ya no pueden seguir caminando. Y es que hay un momento en el caminar espiritual en el que ya no se trata de seguir adelante con tus propias fuerzas, sino de rendirte en las manos del que puede cargar contigo. La fe no siempre es avanzar con poder. A veces la fe es llorar en silencio y no renunciar. Es quedarte quieto confiando en que Dios pelea por ti. ¿Has sentido que ya no puedes más? ¿Has llorado en la intimidad sin saber cómo continuar? No te avergüences por eso, porque la fe no es la ausencia de lágrimas, sino la decisión de seguir creyendo en medio de ellas. El propio Jesús, en Getsemaní, sudó sangre mientras oraba. Estaba abrumado, y aún así siguió confiando en el plan del Padre.
Cuando tus fuerzas se terminan, la fe se convierte en una llama que no se apaga. Puede parecer pequeña, pero ilumina el alma suficiente como para no rendirte. Esa llama no la encendiste tú, la encendió el Espíritu Santo desde el momento en que decidiste creer. Dios no está esperando que seas fuerte todo el tiempo. Él no necesita que finjas fortaleza. Él solo te pide que no sueltes su mano, que confíes incluso cuando no sientes su presencia, porque la fe no depende de sentir, depende de creer. ¿Y si ya no tengo ganas de luchar? Entonces, no luches solo. Entrega tu carga. Dios puede más. Dios no te pide que camines kilómetros con el alma cansada. Él te pide que des un solo paso en fe y Él caminará contigo los kilómetros que falten. No necesitas tener todo resuelto para confiar. Solo necesitas reconocer que no puedes solo y que Él sí puede. Muchos creen que la fe es una emoción, pero la fe es una decisión que se toma en medio del dolor, de la incertidumbre, del agotamiento. Una decisión que dice, Señor, no entiendo, pero sigo confiando en ti. Y cuando haces eso, cuando eliges creer sin tener nada claro, el cielo se abre, el espíritu se fortalece y el camino empieza a revelarse paso a paso. Hoy no estás aquí por casualidad. Esta palabra te está alcanzando porque Dios ve tu cansancio y quiere transformarlo en fortaleza celestial. Deja que tu debilidad sea la excusa para que Él se manifieste con poder. Porque cuando tus fuerzas se terminan, es cuando empieza tu verdadera fe. Número 3. El silencio de Dios no es su ausencia. Uno de los momentos más duros en la vida espiritual es cuando oramos, lloramos, clamamos y no recibimos respuesta. Sentimos que Dios calla, que no hay señales, que el cielo está cerrado. Ese silencio puede doler más que el problema mismo. Pero quiero que hoy grabes esto en tu corazón. El silencio de Dios no significa que Él no esté actuando. Hay silencios que preparan milagros, hay silencios que forman el carácter, hay silencios que protegen y hay silencios que nos obligan a profundizar nuestra fe más allá de la emoción. Jesús mismo experimentó el silencio del Padre. En la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Ese grito no fue una queja, fue un acto de vulnerabilidad divina, de entrega total. ¿Sabes qué ocurrió justo después? La redención de la humanidad. A veces el silencio de Dios es el preludio de tu mayor victoria. Pero sé que duele, lo sé. Duele orar con todo tu ser y no ver resultados. Duele pedir dirección y no recibir señales. Duele confiar cuando todo parece en ruinas. Por eso hoy quiero que abraces esta verdad. Dios no está en silencio porque se ha ido. Está en silencio porque está obrando algo que aún no puedes comprender. Como un artista que pinta en soledad, como un cirujano que trabaja en silencio, Dios está en los detalles invisibles de tu vida. Y cuando guardas silencio con Él, cuando aprendes a esperar, tu alma empieza a escuchar cosas que antes no oía. Comienzas a distinguir la voz de tu alma, la presencia suave del Espíritu, las señales sutiles del amor de Dios que nunca cesa. En Salmo 46:10 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». No dice, «Haz más, corre más, ruega más». Dice, «Estate quieto». Porque a veces el mayor acto de fe es detenerte y confiar. Es respirar y creer que, aunque no escuches, Dios está allí. Piensa en la semilla que es sembrada. No hace ruido cuando crece. No se ve cuando echa raíces. Pero en lo oculto, en la oscuridad de la tierra, algo está germinando. Así también, en medio de tu silencio, Dios está preparando el fruto que vendrá. El silencio te obliga a escuchar tu interior, te obliga a soltar el control, te obliga a madurar. Y cuando por fin llega la respuesta, comprendes que ese silencio no fue castigo, sino formación.
quiero que hoy le hables a ese silencio, que no lo llenes de quejas, sino de confianza. Que digas: Señor, aunque no escuche tu voz, creo que estás conmigo. Aunque no vea tu mano, sé que estás trabajando. No temas al silencio, porque en el silencio Dios afina tu oído espiritual. Y los que aprenden a esperar en silencio reciben respuestas que no se desvanecen, sino que se convierten en testimonio eterno. Confía en que, aun cuando todo parezca mudo, el cielo sigue en movimiento. Dios no está en pausa, solo está preparando algo que requiere silencio para nacer. Número 4. La fe se cultiva en lo pequeño. Muchas veces buscamos a Dios para grandes milagros, sanidades repentinas, puertas que se abren de un momento a otro, montañas que se mueven. Pero olvidamos que la fe más poderosa no nace en los momentos grandiosos, sino en los gestos cotidianos, en lo pequeño, en lo que parece insignificante. Jesús lo dejó claro cuando dijo en Mateo 17:20, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza», un grano minúsculo, frágil, apenas visible, pero con vida dentro, con potencia, con destino de árbol. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios no te exige una fe espectacular, no te pide que seas un gigante espiritual, te pide lo único que puedes ofrecer hoy, un pequeño acto de confianza. Ese «Señor, ayúdame», dicho en medio del dolor, ese gracias, aun cuando no todo va bien, ese perdono, cuando el orgullo te quiere gobernar, ese es el grano, y ahí empieza el milagro. Los grandes ríos comienzan con gotas, los amaneceres empiezan con una línea de luz. Y tu fe también, con actos humildes, con palabras sencillas, con decisiones silenciosas pero firmes. En la vida real, lo pequeño se menosprecia, no impresiona. Pero en el reino de Dios, lo pequeño es el terreno sagrado donde germinan los cambios eternos. ¿Has dejado de orar porque crees que tu oración es débil? ¿Has dejado de leer la palabra porque te sientes desconectado? No te castigues por eso. Hoy solo toma un pequeño paso. Ora una frase. Lee un versículo. Escucha una alabanza, porque esos pequeños actos abren grietas de luz en el alma, y Dios se cuela por ellas para hacer lo que tú no puedes. Es como una vela encendida en una habitación oscura. Parece poca cosa, pero esa luz cambia el ambiente entero. Así es tu fe. No subestimes ese momento en que decides creer, aunque sea solo por hoy. No minimices esa oración temblorosa. Dios no mide la fe por el volumen, la mide por la sinceridad y la perseverancia. Y aquí hay algo que debes recordar. Los milagros más profundos muchas veces no se ven, se sienten en lo íntimo. Como cuando recuperas la paz que habías perdido. Como cuando logras dormir bien después de semanas de angustia. Como cuando, sin explicación, sientes que el miedo te suelta. ¿Eso no es un milagro? Sí lo es, y suele comenzar con una semilla. ¿Estás dispuesto hoy a sembrar esa fe sencilla en lo cotidiano? A confiar que lo que siembras en lágrimas lo recogerás en gozo. El Salmo 126:5 dice: «Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán». No hay fe que quede sin fruto. No hay lágrima que caiga sin propósito. La próxima vez que dudes de tu fe, no mires lo que te falta. Mira lo que ya sembraste, porque es en lo pequeño donde Dios empieza a transformar tu historia. Y si sigues cultivando esa semilla, pronto verás cómo crece en algo que ni imaginabas que podía salir de ti. Número 5. Cuando todo se cierra, es porque Dios está redirigiendo tu camino. Hay momentos en la vida en los que todo lo que intentas falla. Golpeas una puerta y no se abre. Tomas una decisión y las cosas no salen como esperabas. Planificas, oras, te esfuerzas y aún así los resultados no llegan. Y entonces la frustración se instala como un huésped silencioso que susurra: «Dios me ha olvidado».
Pero quiero que hoy abraces esta verdad con el corazón. Dios no cierra puertas para castigarte, sino para protegerte y redirigirte. Lo que tú ves como una pérdida, a veces es solo una curva necesaria para evitar un abismo que tú aún no puedes ver. En Proverbios 16:9 está escrito: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros soñamos, deseamos, planificamos, pero es Dios quien decide el rumbo cuando estamos dispuestos a confiar más en Él que en nuestra propia lógica. ¿Y sabes qué es lo más difícil? Aceptar que los no de Dios también son parte de su amor. Porque mientras tú insistes en una puerta que ya no te lleva a ningún lugar, Dios está construyendo una entrada que te conecta con su propósito eterno. Es como cuando un GPS espiritual recalcula la ruta. No es que hayas perdido el destino, es que hay una forma mejor de llegar, aunque tú no la veas aún. Tal vez estás pasando por una etapa de puertas cerradas, oportunidades que no se dieron, relaciones que se rompieron, oraciones que no fueron respondidas como esperabas. Pero quiero que hoy te detengas un segundo y mires todo esto no como el fin, sino como una redirección divina. ¿Y si lo que perdiste no era una pérdida, sino una liberación? ¿Y si lo que no se dio era justo, lo que iba a desviarte del verdadero propósito que Dios tiene para ti? No todo lo que deseas está alineado con lo que tu alma necesita. Dios sí lo sabe, y por eso, aunque duela, Él interrumpe lo que parecía bueno, para llevarte a algo mejor, más alto, más puro. En el Salmo 37, 23, 24, se nos recuerda: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esto no significa que todo será fácil. Significa que no caminarás solo, que incluso cuando tropieces, el cielo ya habrá preparado cómo levantarte. Hay bendiciones que solo llegan cuando sueltas lo que tú querías, y hay caminos que solo aparecen cuando aceptas que ya no tienes el control. Recuerda esto: una puerta cerrada no es el final del camino. Es solo una pausa sagrada para que el plan de Dios se acomode en tu vida. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios redirija tu ruta, a confiar aunque no entiendas? Entonces pon tu corazón en sus manos una vez más. Porque aunque hoy no veas el mapa completo, quien te guía conoce cada paso, cada vuelta, cada estación, y te está llevando justo donde necesitas estar. Número 6. Dios siempre llega a tiempo, aunque tú sientas que es tarde. La espera puede desgastar el alma. Cuando oras por algo con fervor, cuando entregas tu vida con obediencia y aún así los días pasan y el cielo parece en silencio, comienzas a preguntarte si acaso Dios se olvidó de ti, si tu clamor fue ignorado, si el milagro se retrasó. Pero quiero hablarte con el corazón. Dios nunca llega tarde. Él no se mueve por ansiedad humana, se mueve por propósito eterno. El tiempo de Dios no es el nuestro. Nosotros vivimos con urgencia, Dios con perfección. Nosotros pedimos respuestas inmediatas. Él responde cuando el corazón está listo para recibir. La historia de Lázaro es un testimonio perfecto de esto. Jesús sabía que su amigo estaba enfermo, sabía que Marta y María estaban sufriendo y aún así esperó. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Humanamente ya no había esperanza. Pero Jesús no llegó tarde. Llegó en el momento exacto para glorificar al Padre a través de un milagro que superó toda lógica. Juan 11:40 recoge las palabras de Jesús a Marta: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y esa promesa no fue solo para ella, es también para ti, porque Dios no responde cuando tú lo presionas, responde cuando eso que estás esperando puede verdaderamente bendecirte, transformarte y darte fruto eterno. Él no quiere darte algo por capricho, quiere darte algo que permanezca. Sí,
Hay cosas que no entendemos, hay demoras que parecen injustas, pero detrás de cada espera, Dios está afinando tu carácter, podando lo innecesario y moldeando tu espíritu para que seas capaz de sostener lo que te quiere entregar. Es como un padre que no le da las llaves del auto a un niño, no porque no lo ame, sino porque aún no está preparado para manejarlo. ¿Y si eso que tanto anhelas ahora, en manos inmaduras, pudiera destruirte en vez de bendecirte? La fe verdadera no solo cree en los milagros, cree en el tiempo del milagro. Cree que Dios sabe más, que Dios ve más, que Dios no olvida. Y aunque sientas que todo está demorando, el cielo nunca opera con retraso, opera con sabiduría. Tal vez ahora estás en un valle de espera, sientes que todo está en pausa, pero Dios no está inactivo. Él está organizando piezas invisibles, preparando encuentros, cerrando caminos cerrados y trazando con paciencia la línea perfecta de lo que te prometió. El Salmo 31:15 declara con confianza: en tu mano están mis tiempos. Y qué paz saber eso. Qué alivio recordar que tu historia no está sujeta al azar ni a tus errores, sino al reloj de un Dios que te ama y te guía. Hoy te invito a dejar la ansiedad, a respirar y decir: Señor, confío en tu tiempo, aunque no entienda el mío. Porque cuando Dios aparece, lo que parecía perdido resucita, lo que parecía imposible ocurre con poder, y todo ese tiempo de espera se convierte en un testimonio glorioso. Dios no se ha olvidado de ti, solo está esperando el momento perfecto para mostrarte algo tan grande que hará que todo lo demás haya valido la pena. Número 7. La fe no evita el fuego, pero te hace invencible dentro de él. Ser creyente no significa estar exento del dolor. No significa que por tener fe no atravesarás pruebas, enfermedades, traiciones, pérdidas. La fe no es un escudo contra el fuego, es una promesa de que no serás consumido por él. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego en el libro de Daniel lo revela con fuerza. 3 jóvenes fieles, íntegros, que se negaron a inclinarse ante el ídolo del rey. ¿Y cuál fue la consecuencia? El horno ardiente. No hubo escape, no hubo milagro previo, hubo fuego. Pero escucha esto: y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Daniel 3:23. Y unos versículos después, el rey Nabucodonosor, atónito, exclama: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? He aquí yo veo 4 varones sueltos, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Daniel 3:24-25. ¿Te das cuenta? Dios no los libró del horno, Dios entró al horno con ellos. Eso es fe, caminar hacia lo que da miedo sabiendo que no irás solo. Que hay una presencia que aparece en el fuego, que se revela en el dolor, que te sostiene cuando todo arde. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida está en llamas? Tal vez ahora mismo estás dentro de un horno invisible. Problemas familiares, ansiedad, diagnóstico médico, crisis económica, ataques mentales. Y estás esperando que Dios apague el fuego. Pero Él, en su infinita sabiduría, decide a veces dejar el fuego encendido y entrar contigo. Porque el verdadero milagro no es que no pases por pruebas, es que salgas de ellas sin olor a humo, sin haber sido destruido, sin haber perdido tu fe. Sadrac, Mesac y Abednego salieron del horno con la ropa intacta, ni un cabello chamuscado. Porque la fe que no huye del fuego sale fortalecida y glorifica a Dios. Y hay más. Fue dentro del horno donde el rey reconoció la gloria de Dios. A veces, tu mayor testimonio no será cuando todo te va bien, sino cuando las personas te vean atravesar el fuego con paz, con dignidad, con fe, y pregunten: ¿cómo lo hizo? ¿Quién la sostuvo? Y tú puedas responder: no fui yo, fue el cuarto hombre en el horno, fue Jesús. El Salmo 66:12 lo dice con poder: pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a abundancia.
Sí, pasamos. No evitamos, pero salimos a un lugar mejor del que entramos. Hoy quiero que sepas que tu horno tiene un propósito. No estás siendo castigado. Estás siendo purificado, elevado, transformado. La fe que brilla en el fuego es la que más ilumina el mundo. No pidas salir del horno antes de tiempo. Pide ver al cuarto hombre contigo, porque si Él está, entonces no hay fuego que te venza. Solo un Dios que te está haciendo invencible desde adentro. Número 8. Dios usa lo roto para revelar su gloria. Vivimos en un mundo que desprecia lo quebrado. Cuando algo se rompe, se descarta. Cuando alguien falla, se lo señala. Cuando una historia se arruina, se esconde. Pero Dios es distinto. Él no rechaza lo roto, lo recoge, lo transforma y lo usa como instrumento de gloria. La Biblia está llena de ejemplos. Pedro negó. David falló, Moisés huyó, y aún así Dios los escogió, no por lo que rompieron, sino por lo que permitieron que Él reconstruyera. ¿Alguna vez te has sentido como un vaso trizado? ¿Como si tu corazón ya no pudiera volver a latir igual? ¿Como si tu historia estuviera marcada por tantas heridas que ya no valiera la pena contarla? Entonces, escucha bien, es en lo roto donde más brilla la luz de Dios. En 2 Corintios 4:7, Pablo escribe algo profundo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes lo que eso significa? Que tú no fuiste llamado a brillar por tu perfección, sino por el poder que te habita, aunque estés agrietado. Un vaso perfecto no llama la atención, pero uno roto, reparado por las manos del alfarero, cuenta una historia de redención que toca corazones. Porque donde tú ves ruinas, Dios ve cimientos. Donde tú ves cicatrices, Dios ve testimonios. Piensa en Jesús. Su cuerpo fue roto en la cruz, desfigurado, herido. Pero de esa rotura surgió la salvación del mundo. Lo que parecía una derrota era el plan perfecto del cielo. Así también hay partes de tu vida que hoy te avergüenzan. Decisiones pasadas, relaciones fallidas, años perdidos. Pero si las entregas, si las pones en manos de Dios con humildad y fe, Él puede tomar esos pedazos y hacer algo completamente nuevo. No algo remendado, no algo de segunda categoría, algo glorioso, lleno de propósito. Mira el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No solo te observa llorar, no solo te consuela, Él sana, Él reconstruye, Él da sentido al dolor. Tal vez hoy sientes que tu valor ha disminuido, que nadie ve en ti lo que un día fuiste. Pero Dios no mira lo que perdiste, mira lo que Él puede hacer contigo a partir de ahora. Y ese a partir de ahora puede comenzar hoy. Si dejas de esconder tus pedazos, si se los entregas con honestidad, verás como poco a poco el Espíritu Santo empieza a hacer arte con tus ruinas. No para que olvides lo vivido, sino para que tu historia sane a otros, para que lo que te dolió ahora sea bálsamo para almas heridas, porque sí, Dios usa lo roto, y si lo dejas, puede usar también tu vida para mostrarle al mundo que su gracia no tiene límites. Número 9. El desierto no es castigo, es preparación. Cuando hablamos de desierto, muchos piensan en soledad, escasez, abandono, en largas caminatas sin respuestas, oraciones sin eco, días que se repiten sin avance. Pero el desierto en la Biblia nunca fue un lugar de olvido. Fue un lugar de formación, un espacio sagrado donde Dios moldea corazones, rompe estructuras y prepara a sus hijos para algo mayor. Israel pasó 40 años en el desierto, no porque Dios los hubiera dejado, sino porque estaban siendo desintoxicados del pasado. Habían salido de Egipto, pero aún tenían a Egipto dentro.
Dios necesitaba llevarlos a un lugar donde no tuvieran más ídolos, donde aprendieran a confiar día tras día sin más seguridad que su provisión diaria. En el desierto no había supermercados, pero había maná. No había agua potable, pero brotaban ríos de las rocas. No había GPS, pero una nube los guiaba de día y una columna de fuego de noche. Eso es lo que el desierto enseña. No a depender de lo visible, sino de lo invisible. No a acumular, sino a confiar. No a correr, sino a caminar al ritmo de Dios. Jesús también pasó por el desierto, 40 días antes de iniciar su ministerio. Fue allí, en el hambre, en la soledad, en la tentación, donde su identidad fue afirmada y su propósito sellado. El desierto no le quitó poder, lo fortaleció. Tal vez hoy estás atravesando uno. No ves respuestas. Todo parece estancado. No entiendes por qué Dios te permitió entrar en este tiempo seco y silencioso. Pero escúchame con el corazón. Dios no te abandonó en el desierto. Te está formando en Él. Él está apagando los ruidos del mundo para que escuches su voz. Está derribando tus muletas para que aprendas a caminar por fe. Está vaciando tu agenda para que su plan tenga espacio. Y cuando salgas, saldrás diferente, saldrás más fuerte, más sabio, más sensible, más libre, porque nadie sale igual de un desierto cuando camina con Dios. El Salmo 63:1 expresa esta realidad con profundidad. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Ves? El desierto puede secar el entorno, pero enciende la sed más profunda del alma, y cuando aprendes a buscar a Dios allí, lo encuentras de una forma que jamás habrías conocido en la comodidad. No resistas el proceso. No te desesperes por salir antes de tiempo. El desierto no es un error en el mapa, es una estación estratégica. Y recuerda, en el desierto Dios nunca dejó de proveer, y tampoco lo hará contigo. Hay gloria al otro lado de este valle seco, y cuando llegues, mirarás atrás y entenderás que cada paso bajo el sol abrasador fue necesario para prepararte para la tierra prometida que te espera. Número 10. Dios revela su poder cuando sueltas el control. Una de las mayores batallas que enfrentamos como creyentes no es contra las tinieblas externas, sino contra la insistente necesidad de controlar cada área de nuestra vida. Hay una parte en nosotros que quiere saber, anticiparse, decidir, entenderlo todo. Una parte que quiere tener el timón firmemente sujeto, incluso cuando sabemos en lo profundo del alma que ese lugar le pertenece solo a Dios. Y cuando intentamos aferrarnos al control, sin darnos cuenta, limitamos lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Porque Dios no obliga. Él invita, no irrumpe. Él espera que le abras la puerta. Muchas veces nos encontramos orando, Señor, haz tu voluntad. Pero apenas su plan empieza a desviar nuestro camino de lo que habíamos previsto, sentimos miedo. Nos resistimos, nos frustramos, y ese es el punto donde el control se convierte en un obstáculo para la fe. En la palabra encontramos una historia que refleja de forma poderosa este conflicto, la de Abraham e Isaac. Dios le había prometido a Abraham una descendencia numerosa, pero esa promesa parecía imposible. Pasaron los años, llegó la vejez, llegaron los silencios, pero finalmente Isaac nació. Fue el hijo de la promesa, el milagro esperado. Y cuando por fin lo tiene en brazos, cuando su corazón se llena de gozo, Dios le pide algo impensado. Llévalo al monte Moria y entrégamelo. Ese pedido rompe toda lógica, no parece justo, no parece coherente con un Dios de amor. Y sin embargo, Abraham no discute, no razona, no negocia, obedece. Camina 3 días con su hijo. 3 días en los que cada paso fue una batalla interna. 3 días donde el control se fue desvaneciendo y la fe se fue profundizando.
Y justo cuando levanta el cuchillo, una voz desde el cielo lo detiene. No pongas tu mano sobre el muchacho, ya sé que temes a Dios. Leen Génesis 22:12. ¿Sabes qué significó ese momento? Que Abraham estaba dispuesto a soltar lo más valioso, confiando en que Dios nunca se equivoca. Y es allí, en ese lugar de entrega total, donde la gloria de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Desde ese día, Dios se reveló con un nuevo nombre, Jehová Jireh, el Dios que provee. Esto es lo que muchas veces olvidamos. Mientras mantengas el control, estás confiando en tus fuerzas, pero cuando lo sueltas, permites que Dios haga lo imposible. Controlar es una forma de resistencia espiritual. Nos da la ilusión de seguridad, pero nos roba la verdadera paz. Es como un niño que no quiere soltar el volante de juguete mientras su padre conduce. El padre sabe el camino, sabe la velocidad, sabe los peligros. Pero el niño insiste en ayudar y aunque su mano no afecta el trayecto, lo mantiene tenso, agotado, estresado. Así hacemos con Dios. Le decimos que confiamos, pero seguimos haciendo fuerza. Seguimos exigiendo tiempos, resultados, explicaciones. Y así cargamos pesos que no nos corresponden. Vivimos ansiosos, dudando, inquietos, cuando podríamos vivir en reposo. Porque el que confía de verdad, descansa de verdad. El Salmo 37:5 nos da una fórmula sagrada. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No dice, entiende lo que hace Dios. Dice, confía. No dice, hazlo todo tú. Dice, Él hará. Es una invitación a rendir, a descansar, a dejar de correr, para empezar a vivir guiados y sostenidos por la gracia. Pero seamos honestos, soltar no es fácil, porque a veces lo que Dios te pide que entregues es lo mismo que habías recibido como una bendición, una relación, un sueño, una meta, una promesa. Y te preguntas, ¿cómo voy a soltar esto que Dios mismo me dio? Pero no olvides esto, lo que Dios te dio una vez puede volver a dártelo de formas aún más gloriosas, si estás dispuesto a entregárselo primero. Nada que pongas en las manos de Dios se perderá, solo será transformado, elevado, redirigido. Lo que entregas por fe, Él lo convierte en testimonio. Lo que sueltas con dolor, Él lo llena de propósito. Hoy quiero preguntarte, ¿qué área de tu vida estás tratando de controlar por miedo? ¿Qué no has podido soltar por temor a lo que venga después? Tal vez ese sea tu monte Moriah, y Dios no te está pidiendo que renuncies a tu bendición, sino que le entregues tu dependencia de ella, que confíes en que si Él lo permitió, si Él lo guió hasta aquí, Él también puede guiarte más allá. Y cuando te atrevas a abrir las manos, cuando sueltes con fe lo que no puedes cargar más, descubrirás que el verdadero milagro ocurre en el momento exacto de la entrega. Porque cuando tú sueltas, Dios toma el control. Y cuando Él toma el control, el resultado siempre es perfecto. Número 11. La fe transforma tu perspectiva antes que tu realidad. Hay algo profundamente revelador en entender que la fe, antes de mover montañas, mueve la manera en que las miras. Porque muchos esperan que tener fe signifique vivir sin problemas, sin luchas, sin desiertos, pero la realidad es distinta. La fe no te exime del dolor, te transforma dentro de él. Y esa transformación comienza con tu forma de ver. Jesús nunca prometió una vida sin tormentas. Prometió estar en la barca durante ellas, y muchas veces no cambia la tormenta porque primero quiere cambiar al navegante. Porque no sirve de nada que se calme el viento si tu alma sigue revuelta. No sirve de mucho que se abra una puerta si tus ojos siguen cerrados a lo que Dios quiere mostrarte en el proceso. La fe madura no dice, Señor, quítame esta carga. La fe madura dice, Señor, dame ojos para ver lo que estás haciendo en medio de esto. Es una fe que no vive con la obsesión de cambiar la realidad externa,
sino con el deseo ardiente de que la realidad interna sea transformada por completo. En 2 Reyes 6, el profeta Eliseo y su siervo están rodeados por un ejército sirio. El criado, al despertar y ver a los enemigos, se llena de temor. Pero Eliseo no entra en pánico, no corre, no se desespera. Simplemente dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego hace una oración poderosa: Señor, abre sus ojos para que vea. Y en ese instante los ojos del siervo se abren y ve una multitud de carros y caballos de fuego rodeando al ejército enemigo. Dios no hizo desaparecer a los enemigos, no cambió la escena. Lo que cambió fue la perspectiva de quien la vivía. Y eso es exactamente lo que ocurre con nosotros. Muchas veces lo que te agobia no es el problema en sí, es cómo lo estás viendo. ¿Desde dónde lo estás interpretando? Porque si lo miras desde el miedo, verás amenaza. Si lo miras desde la queja, verás injusticia. Pero si lo miras desde la fe, verás oportunidad para que Dios se glorifique. Tu realidad puede seguir siendo la misma, pero si tu mirada cambia, todo cambia. Porque ya no estás reaccionando, estás confiando, ya no estás sobreviviendo, estás caminando con propósito. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este salmo es más que poesía, es una instrucción espiritual. No dice, baja la mirada a tus problemas, dice, alza tus ojos, eleva tu visión, enfócate no en lo que te duele, sino en quien camina contigo mientras duele. Hay personas que oran por un milagro, pero siguen viendo todo desde la óptica de la derrota. Y es imposible recibir algo nuevo de Dios con una mirada vieja. Tu fe debe renovar tus ojos, porque solo cuando ves como Él ve, puedes caminar donde Él te llama. Piensa en Pedro cuando caminó sobre las aguas. Mientras mantuvo la mirada fija en Jesús, el agua se volvió camino. Pero apenas miró el viento, se hundió. El agua no cambió. El viento no cambió. Su enfoque cambió. Y con él, su equilibrio espiritual. Así es con nosotros. No es lo que vives, es desde dónde lo vives. No es la tormenta, es a quien estás mirando mientras atraviesas la tormenta. La fe no niega la realidad, no la maquilla. La fe dice, sí, esto está ocurriendo, pero no es todo lo que está ocurriendo. Porque aunque no lo veas, Dios está obrando en lo invisible. A veces, la mayor respuesta a tu oración no será una puerta abierta, sino una nueva visión para entender lo que ya tienes. Una nueva forma de ver tu historia. Una nueva sensibilidad para reconocer el mover de Dios donde antes solo veías ruina. ¿Y cómo se cultiva esa perspectiva? No en la prisa, no en la queja, no en la comparación. Se cultiva en la presencia, en el silencio a solas con Dios. En los momentos donde su voz te hace levantar la mirada, donde el Espíritu Santo te susurra, confía, estoy aquí, aún en lo que no entiendes. Cuando tú comienzas a mirar desde la fe, el enemigo pierde influencia sobre tus emociones. Tus decisiones ya no nacen del miedo, sino de la convicción, y tu caminar se vuelve firme, incluso sobre aguas inciertas. Hoy, si estás atrapado en una situación que no cambia, pídele al Señor no solo una salida, sino una nueva forma de verla, porque cuando tu mirada se eleva, tu espíritu también se eleva. Y desde allí, desde esa altura, todo lo que parecía invencible empieza a verse pequeño frente a la grandeza de tu Dios. La fe no siempre transforma lo que ves, pero siempre transforma cómo lo ves. Y cuando tu visión se alinea con la del cielo, lo imposible deja de parecer imposible. Número 12. El propósito eterno se revela cuando perseveras. Hay una etapa en el caminar con Dios donde muchos se detienen.
no es cuando comienza la prueba, ni siquiera cuando todo parece perdido. Es cuando el proceso se prolonga más de lo esperado, cuando pasa el tiempo y la promesa no llega, cuando oras y no ves fruto, cuando caminas y el camino sigue largo. Es allí donde muchos abandonan, pero es allí también donde Dios revela los secretos que solo conocen los que perseveran. La perseverancia no es una simple insistencia humana, es una decisión espiritual. Es la determinación de decir, no lo veo aún, pero sigo creyendo. No entiendo aún, pero sigo caminando. No ha pasado aún, pero Dios sigue siendo fiel. La Biblia está llena de historias donde el propósito eterno de Dios solo se reveló al final del proceso. José tuvo sueños de grandeza, pero antes de verlos cumplidos, fue arrojado a un pozo, vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado, olvidado. Todo eso podría haber destruido su fe, pero él perseveró, y cuando llegó su momento, no solo fue exaltado, salvó a toda su familia y a una nación entera. ¿Qué habría pasado si José hubiera abandonado en la cárcel? Nunca habría visto que todo lo que vivió no era castigo, sino formación. Cada lágrima, cada traición, cada noche de silencio, estaban construyendo un corazón capaz de sostener el propósito. Gálatas 6:9 nos recuerda algo vital. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Lo notas? Hay una cosecha preparada, pero solo la reciben los que no se rinden. La perseverancia no es heroísmo, es humildad. Es reconocer que no estás caminando por tus fuerzas, sino por la gracia que te sostiene a cada paso. Muchos inician con entusiasmo, pero pocos terminan con fidelidad, porque mantenerse firme cuando todo duele, confiar cuando ya nadie te apoya, servir cuando no recibes aplausos, orar cuando el cielo guarda silencio. Eso es perseverar, y es allí donde el propósito eterno se manifiesta con toda su gloria, no como una recompensa humana, sino como una revelación divina. Todo esto tenía sentido. Todo esto era necesario. No perdí el tiempo. Dios me estaba preparando para esto desde el principio. La vida espiritual no se trata solo de tener momentos de fuego, sino de mantener encendida la llama aún en la noche más larga. Y eso solo lo logran los que han decidido con el alma que no van a retroceder. Salmo 126, 5, 6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Sabes qué significa eso? Que tu perseverancia no es en vano. Dios la ve, Dios la honra, y llegará el día en que todo lo que sembraste con dolor, lo cosecharás con gozo. Tal vez hoy estás en la recta final de una prueba que te desgasta, o quizá ni siquiera ves el final. Pero si hay algo que el cielo te dice en este momento, es esto. Sigue, no te detengas ahora. Estás más cerca de lo que crees, porque los que perseveran son los que ven revelarse el propósito que estaba escondido detrás de cada batalla. Y cuando ese propósito se manifieste, mirarás atrás y dirás, valió la pena cada paso, cada lágrima, cada espera. Dios nunca dejó de guiarme. Número 13. Tu historia está siendo escrita con propósito eterno. Hay días en los que miramos atrás y nos invade una mezcla de emociones. Nostalgia por lo que ya no está, dolor por lo que no fue, vergüenza por los errores cometidos y temor de que todo eso, todas esas marcas, quiebres y capítulos rotos sean solo cicatrices inútiles de un camino sin dirección. Pero hoy quiero hablarte como quien ha caminado por el valle y ha aprendido a ver con ojos del cielo. Tu historia tiene propósito, y no cualquier propósito. Tiene un propósito eterno,
Tal vez no lo entiendes aún. Tal vez partes de tu vida parecen inconexas, confusas, incluso contradictorias. Pero lo que para ti puede parecer un manuscrito desordenado, para Dios es una obra maestra en proceso, porque Él no escribe como nosotros. Nosotros borramos lo que no entendemos. Dios transforma lo que parece inútil. Nosotros descartamos lo que duele. Dios lo convierte en herramienta. Cada lágrima, cada noche larga, cada traición, cada oración que hiciste con el alma rota, todo está siendo usado. Todo ha sido registrado por las manos que no se equivocan. Romanos 8:28 nos recuerda una promesa que no tiene fecha de vencimiento. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no algunas, no las buenas solamente, también esas que hoy no comprendes. También las que aún te causan dolor al recordarlas. Dios no desecha tu pasado, lo redime, lo resignifica, lo reintegra en un plan mucho más grande que tú mismo. A veces buscamos que Dios empiece algo nuevo sin pasar por lo viejo. Queremos saltar los capítulos de vergüenza, de pérdida, de fracaso. Pero Dios no te quiere perfecto, te quiere disponible para decir: Señor, toma mi historia, toma lo que fui, toma incluso lo que nunca conté, haz algo con esto, úsalo para tu gloria. Y cuando haces eso, cuando te rindes por completo, el Espíritu Santo comienza a reescribir cada línea de tu historia con tinta de gracia. Mira a Moisés, asesino, exiliado, olvidado por su pueblo. Pero fue en ese desierto de aislamiento donde Dios lo encontró y lo envió a liberar a toda una nación. Mira a David, pastor ignorado, guerrero perseguido, adúltero arrepentido, y aún así llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David entendió que su historia no dependía de su perfección, sino de su disposición a permitir que Dios la usara. ¿Y tú? ¿Cuántas veces pensaste que lo vivido te descalifica? Que ya es tarde, que perdiste la oportunidad, que tu pasado habla más fuerte que tu fe. Déjame decirte algo con toda autoridad espiritual. Lo que tú llamas final, Dios lo llama punto de partida. Lo que tú escondes con vergüenza, Él lo quiere mostrar con poder. Porque si lo entregas, si lo sueltas, si lo confiesas, Él lo convertirá en testimonio. Salmo 139:16 dice: Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Puedes entender eso? Todo ya estaba escrito, no estás perdido, no estás improvisando la vida. Estás siendo guiado, amado, moldeado por un Dios que ve tu principio, tu proceso y tu propósito. Incluso hoy, mientras escuchas estas palabras, el cielo está escribiendo un nuevo párrafo. Uno que nace no del orgullo, ni del miedo, ni de la autosuficiencia, sino de la rendición. Del momento en que dices: Señor, si quieres, usa mi historia, aunque esté rota, aunque esté incompleta, aunque no la entienda todavía. ¿Y sabes qué hace Él cuando escucha eso? Te toma de la mano y continúa escribiendo. Es posible que este capítulo aún duela. Es posible que hoy no tengas claridad, pero no cierres el libro, porque aún faltan páginas por escribir. Y en esas páginas está la parte más poderosa de tu vida, cuando descubres que todo, absolutamente todo, estaba siendo usado para formar en ti un propósito eterno. Así que levanta la mirada, suelta la culpa, abandona el temor y dile hoy a Dios con un corazón sincero: no me rindo, porque tú aún estás escribiendo. Y cuando Él escribe, lo que parecía ruina se convierte en revelación. Lo que parecía perdido se vuelve glorioso. Número 14. Hay una promesa al final del camino que lo cambia todo. Después de tanto andar, de llorar, de esperar, hay algo que no puedes olvidar.
Dios no te ha llevado hasta aquí para dejarte sin recompensa. Él no es un Dios que inicia procesos sin completarlos. No es un padre que hace caminar a sus hijos por el valle para luego olvidarlos allí. Hay una promesa y está más cerca de lo que crees. Muchos abandonan justo antes de verla, justo cuando el dolor parece insoportable, justo cuando el silencio pesa más que la fe, justo cuando el alma dice, ya no puedo más. Pero si tan solo dieran un paso más, si tan solo respiraran hondo y confiaran un poco más, verían el amanecer después de la noche más larga. El enemigo sabe esto. Por eso sus ataques se intensifican justo antes de tu cumplimiento, porque no puede detener lo que Dios prometió, pero puede intentar convencerte de que te detengas antes de tiempo, de que te resignes, de que digas, esto no era para mí. Pero esa es una mentira, porque la promesa de Dios no caduca, no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. Hebreos 10:36 lo dice con claridad y ternura, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia no es pasividad, es perseverancia confiada. Es decir, no tengo todas las respuestas, pero sé quién hizo la promesa, y si Él lo dijo, lo cumplirá. A lo largo de toda la Biblia, Dios mostró que su tiempo es perfecto, y su palabra nunca vuelve vacía. Sara esperó y rió. José esperó y gobernó. Ana esperó y abrazó a su hijo. Simeón esperó y vio al Salvador. Dios no tiene prisa, pero tampoco se retrasa. Él llega cuando todo en ti está listo para recibir. Y muchas veces la promesa no solo es lo que esperas, es en quien te conviertes mientras la esperas. Porque mientras avanzas, el Señor no solo está preparando el cumplimiento, te está preparando a ti, para que puedas sostener lo que te quiere entregar, para que no pierdas el milagro cuando llegue, para que cuando veas la puerta abierta no entres con temor, sino con madurez, gratitud y reverencia. Recuerda esto, la promesa no es solo un destino, es una confirmación de que no caminaste en vano. Es la respuesta que convierte las lágrimas en risas, los silencios en cánticos, el polvo en corona. Salmo 35 lo dice así: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y esa mañana siempre llega, a veces lentamente, a veces sin aviso, pero siempre llega. Y sabes qué es lo más hermoso, que esa promesa no solo será para ti, será un testimonio para otros, será una semilla que sembrarás en los corazones que aún caminan por el valle que tú ya cruzaste. Será una palabra viva que podrás decir con autoridad: yo también estuve allí, y Dios cumplió. Dios no falla. Así que no te rindas ahora, no te detengas cuando falta tan poco. Tal vez no ves el final, pero el cielo sí. Y está lleno de fiesta esperando el día en que tú abraces lo que tanto anhelaste. La promesa está en camino, no retrocedas. Estás más cerca de lo que imaginas. Y cuando llegue, sabrás que cada paso, cada lágrima, cada oración valió la pena. Porque lo que Dios tiene para ti no es solo una recompensa, es una revelación de su amor eterno. Has llegado al final de este estudio, y si estás aquí, hasta este momento, quiero que sepas algo profundamente espiritual. No eres como los demás. Eres parte del remanente que persevera, de los que no buscan solo palabras bonitas o promesas rápidas, sino verdades que transforman el alma. Llegar hasta aquí no es casualidad. Es señal de un corazón que tiene hambre de Dios, sed de propósito y valentía para caminar con fe cuando otros se detienen. Por eso, quiero que escribas en los comentarios una frase especial, una que solo quienes llegaron al final podrán decir con total propiedad: mi fe tiene raíces eternas.
Esa frase será la señal para que yo y todos los que estamos construyendo esta comunidad sepamos quiénes son los que realmente están caminando este proceso de crecimiento espiritual de principio a fin. Escríbela ahora. Que el cielo lo vea, que los ángeles lo registren y que esa declaración selle en tu alma lo que Dios empezó hoy. Ahora escucha con atención. No puedes guardar este mensaje solo para ti. No puedes silenciar lo que Dios te habló. Así como una lámpara no se esconde debajo de una mesa, este video debe brillar en la vida de otros. Compártelo, envíalo, difúndelo. No sabes a quién puedes estar salvando del desánimo, del abandono espiritual, de la duda. ¿Y sabes qué ocurre cuando compartes lo que edifica? Estás sembrando vida. Estás participando de una red divina de consuelo y revelación. Estás diciendo, Dios, úsame como canal de tu esperanza. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Porque este canal no es solo un espacio digital, es una comunidad de fe, una iglesia extendida por pantallas y corazones unidos. Aquí, muchas personas sin iglesia física encuentran palabra, refugio, guía. Y tú, al ser parte, estás ayudando a construir un altar en medio del ruido del mundo. Dale me gusta también, no por vanidad, sino porque ese simple acto hace que el algoritmo de YouTube empuje esta palabra hacia personas que ni siquiera sabían que necesitaban oírla. Tú puedes ser la razón por la que alguien vuelva a orar hoy. Y eso es eterno. Ahora, antes de cerrar este video, te invito a que no lo apagues todavía. Quédate unos minutos en silencio. La música que escucharás no es solo un fondo. Es un espacio sagrado para meditar, alabar y agradecer. Deja que el Espíritu Santo selle lo que recibiste. No rompas esta conexión. Cierra los ojos, respira profundo y permite que la paz de Dios te inunde como un río que no cesa. Hoy el Señor te ha hablado. Te ha recordado que hay caminos donde no veías salida, que la fe te sostiene más allá de lo visible y que tu historia aún está siendo escrita con un propósito eterno. No estás solo, no estás perdida, no estás olvidado. Estás en las manos del Dios que abre caminos. Incluso en medio del mar, quédate un poco más y deja que esa verdad te acompañe por siempre.